Ahora sí que te va a tocar, Tobías, ni modo, te va a tocar responder primero las preguntas, ya ahorita vamos integrando a Andrés y te comentaba, en el caso, yo creo que ahorita la política, pues bueno, ha cambiado bastante, pero también los consultores y es un tema bastante interesante al final de cuentas porque no sé cómo lo veas tú, no sé cómo lo vean también nuestros asistentes, igual nos pueden dejar sus comentarios en el chat, porque si decimos que la política ha cambiado y seguimos utilizando las mismas herramientas de hace 10 años, entonces estamos mejorando, estamos creando nuevas situaciones o seguimos estancados. Bueno, muchas gracias. Primer punto, me parece re importante que es un súper honor para mí poder estar acá esta noche en Canvas. Es un súper honor poder compartir ahora cuando ingrese Andrés, un consultor de primera talla a nivel latinoamericano, realmente un líder de equipos. Para mí es realmente un honor la primera vez que voy a estar conversando con él y también para todos ustedes que veo que hay gente de Colombia, de Guatemala, también de Argentina. Eh, Eso también es muy valioso que una institución como esta pueda dar estos espacios de conversación. Haciendo referencia a lo que me preguntas. Em, yo soy un consultor que está en emergencia, en primer lugar. Me gustaría eso aclarar, ¿no? Para eh, dejar las cosas claras, ¿no? Soy un consultor que está en emergencia, tengo algunas campañas ya hechas, algunas victorias, algunas derrotas, todo el día aprendiendo, todos los días de aprendizajes, con muchas ganas de crecer y desarrollarme en este ámbito tan competitivo y con tantas herramientas para seguir aprendiendo y con tanta información disponible. Me parece también que lo que es importantísimo es la pregunta disparadora de este encuentro, ¿no? La política cambió, los consultores han cambiado. Cuando venía, hoy tuve un día de rutas muy largo, unas 12 horas de rutas por carretera, y venía reflexionando acerca de los cambios de la política en primer lugar. Yo tengo 34 años, ¿sí? Y recordaba que hace poquito vi un video de una legisladora de Ciudad de Buenos Aires que reflexionaba acerca de ciertas cuestiones, porque me parece que si hay cambios en la gente, en los sujetos, en los votantes, necesariamente va a haber cambios en la política y necesariamente va a haber cambios en la consultoría. Me gustaría preguntarle a las personas, porque tomé nota, fui a la fuente y busqué. Hubo un año en el siglo XXI, escuchen estos datos que voy a darle, en que en Argentina del siglo XXI, y no fue ni en la pandemia ni por una crisis económica, en los que las tasas de ansiedad y de depresión en jóvenes subieron 160% masculinos y 150% femeninos. Los suicidios aumentaron 95% masculinos y 165% en mujeres. Y la autolesión subió un 55% en masculinos y un 188% en mujeres en un solo año. ¿Alguien se animaría? Ahí en el chat me gustaría que interactuemos. Si es que alguien tiene algún tipo de idea, ¿en qué año fue que pasó esto del siglo XXI? Y si de repente ya también alguien se anima a jugar el cuál es el motivo, sería inclusive mucho más interesante. Y aunque no parezca, no fue ni por crisis económica, que en Argentina uno podría ser crisis económica, claramente. Pero no, y no fue la pandemia. De hecho, o por el fútbol, ¿no? Tampoco, no O por creo, el creo que fútbol, Argentina, mañana pues podría ser bueno, un día de esos. Mañana podría ser ese día. Si quieren hablamos de eso en algún exacto. momento, la podemos meter. Igual nos dejan sus comentarios ahí en el chat. Ya se encuentra con nosotros Andrés. Bienvenido, Andrés. Como siempre, nos da muchísimo gusto tenerte aquí en las masterclass de Canvas y sobre todo poder aprender un poquito más de ti, de Tobías y sobre todo también de todos nuestros asistentes que nos da muchísimo gusto que nos acompañen de parte de todo el equipo de Canvas. Saben que siempre les agradecemos bastante la confianza que tienen en nosotros. Y pues bueno, Sí alguien, les no sé si contó comentaron aquí en el Tobías, chat. les contó Tobías su Adelante, Andrés. historia. ¿Les contó Tobías su historia o no? No. Bueno, eso es lo que hay que resaltar. Tobías, ¿por qué está aquí? Fíjense que yo él es exalumno Canvas, ha participado en congresos, seminarios, es un cracksazo.
Entonces una vez lo que salió en mis historias fue que necesitaba un consultor, no, un practicante para una campaña. Y entonces Tobías entra a hacer la práctica en la campaña y descubro un talentazazazazazo y hoy trabaja conmigo ya en campañas internacionales, está trabajando ahorita como consultor asociado. O sea, él es y ahorita está dando clases, va a dar clases también en un laboratorio de campañas que desarrollé para generar nuevo talento. O sea, eso es lo chévere de estos espacios, ¿no? Que haces y generas esta interacción con talentos nuevos, con gente que puedes conocer que sean genios, como lo es Tobías. Y eso es un poco su historia, sí, pero de un saltazo de un momento a otro. Y Tobías, la verdad es que te admiro mucho y te agradezco que estés aquí. Me deja sin palabra, Andrés. La verdad que el agradecimiento que tengo para con vos, creo que lo sabes, es muy grande y me parece que sos un tremendo titán, un verdadero capitán en la cancha, realmente. Puedo seguir contando. Ataque 77 tiene Andrés, además. Ojo con ese dato ahí que apareció. Bueno, después lo tocamos. Me gusta ahí. Si me, ¿puedo seguir? Sí. Ahí Federico, José Federico acaba de decirlo. El 2010, el año en que aumentó todas estas tasas que decíamos, suicidio, autolesiones, depresión y ansiedad en jóvenes, masculino y femenino, fue en el 2010. ¿Y saben por qué? Porque cambió la autopercepción de los jóvenes a partir de la actualización de Facebook del like. Si eso cambia la psicología y la biología de tan grandes masas, ¿cómo eso no va a cambiar la política? ¿Cómo eso no es solamente un micro reflejo? A veces un ejemplo puede explicarlo todo, ¿no? Se suele decir en política aquí. Yo creo que ese reflejo, que es simplemente un reflejo del paneo de la situación, imagínense en 2010, ya han pasado 16 años de aquel momento. Y no estaba la pandemia, no había pasado la inteligencia artificial. Entonces, todas estas personas estamos viviendo, ¿qué es lo que se suele decir? Todos los pensadores que piensan la sociología deben decir, bueno, la fragmentación, la posmodernidad, todas estas cuestiones. Y claro, por supuesto, antes nos juntábamos, íbamos a las plazas, nos identificábamos en partidos, nos movilizábamos. Y hoy somos personas individuales detrás de perfiles en redes sociales. Yo soy @Toby Crudeli. Canvas es Canvas, no sé cuál es bien el usuario, pido disculpas, pero se entiende también ese paso que sucedió en ese momento, ¿no? Nuestra identidad pasó a estar reflejada a partir de usuarios de redes sociales. Eso no es menor, eso no es menor. Entonces, eso necesariamente, si las identidades están totalmente trastocadas por las redes sociales, los sistemas nerviosos de nuestros vecinos, de nosotros mismos, están trastocados. Y siempre solemos decir que el cerebro uno es el que manda y que el dos es el racional. ¿No es cierto? Entonces, imagínense cómo la consultoría no va a cambiar, cómo no se van a dar todos estos escenarios que estamos viviendo de polarizaciones, eh, de caos que constantemente se está actualizando. Y ahí está justamente el desafío que tiene la consultoría política hoy en día, que bueno, me gustaría escucharlo a Andrés desde ya, que tiene mucho más para decir que yo en torno a esto, pero me parece que ahí está el desafío de estar todo el tiempo despierto, tratando de ver cuál es el orden dentro de ese caos para poder ordenarlo, para poder darle coherencia, para poder controlar porcentajes, aunque sean pequeños, de los elementos que componen la realidad dentro de una campaña para poder ridiculizarlos y ir hacia aumentar nuestras posibilidades para obtener victorias dentro de la disputa política. Andrés siempre está innovando. Incluso Andrés, yo no sé cómo tú veas, si los consultores siguen utilizando las mismas herramientas desde hace 10 años, están creando soluciones para problemas que ya no existen. ¿Qué pasa en ese sentido? Hola, ¿cómo es? Ok, perdóname, estaba tomándome un tecito, ando con la garganta horrible. Fíjate que yo ya no uso Zoom, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué razón? Porque
Google, Google tiene pues su propia plataforma y tú vas teniendo la charla y en automático te transcribe la conversación y puedes hacer la minuta en un segundo. De hecho, por eso me demoré porque ya no uso Zoom, entonces no sé ni cómo ni cómo entrar. Algo similar pasa con la consultoría y te digo una cosa, está complicado. Te voy a decir por qué razón. A los que les gusta la sociología, pues hay un sociólogo que se llama Bauman, que hablaba hace años, muchísimos años de la modernidad líquida. O sea, él hace muchísimos años intuía que la sociedad iba a cambiar un ritmo rápido. Pues hoy cambia un ritmo muy acelerado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando tú tienes la foto de un estudio cuantitativo o cualitativo, es decir, una encuesta, cuando tú la recibes, puede ser que la opinión pública ya cambió, porque la opinión pública no la puedes tratar de forma lineal ni de forma plana. Cambia demasiado deprisa, muy deprisa. Entonces, cuando tienes la investigación, cualquiera que sea, cualitativa o cuantitativa, hecha por el mejor, por el peor, por quien quieras, la sociedad ya cambió. Entonces, ¿qué haces? Corres un listening que te permite generar un análisis diario de la conversación, de la emoción, de los temas, etcétera. Pero además hay algo que le da profundidad a ese tipo de investigación, que es el pulso en territorio, es decir, cómo va sintiendo la gente, si ves que más gente se va sumando. O sea, hoy en día no puedes depender de un solo factor porque la opinión pública no es lineal, no es como hace 70 años cuando se desarrolló este concepto de la agenda setting, donde se decía que los medios de comunicación imponían una agenda. Hoy hay 1000 personas, como decía Tobías, imponiendo agenda. Influencers, canales pequeños, chiquitos, grandes, medianos, muchas audiencias. Estamos divididos por tribus digitales, por tribus urbanas. O sea, hay 1000 segmentos. Entonces, evidentemente, no es que nos hayamos quedado rezagados, es que creo que no estamos entendiendo la velocidad del cambio. O sea, no estamos uniendo todas las fichas porque hemos caído en esto de la hiperespecialización. Entonces, hay un consultor que hace investigación cualitativa y cuantitativa. Tengo unos amigos venezolanos que por eso son buenísimos, que hacen ¿cómo se llama? Neurofocus. Hay otros que hacen listening. El problema es que estamos viendo, inclusive nosotros, los que estamos obligados y llamados a ver todo el bosque, estamos viendo el árbol. O sea, caímos en nuestra propia trampa de la especialización. Pero cuando alguien, no, yo lo he intentado, pero de verdad es complicado porque necesitas tener un equipo sólido para que pueda ver el listening en tiempo real, luego el territorio en tiempo real, luego la investigación cuantitativa y cualitativa una mensual mínimo, ¿no? Entonces, a lo mejor y para campañas pequeñas no te da el presupuesto para hacerlo, pero una presidencial tiene que conocer el pulso, la temperatura de la sociedad. Y hoy en día una investigación cuantitativa y cualitativa no te da. El problema es que el consultor tradicional se ancló en con la investigación lo resuelvo. No, cabrón. Es la investigación, es el listening, es el territorio, es la inteligencia artificial. Entonces, el abrirnos a todo eso, pero es difícil también. Porque por lo menos yo que vengo de la vieja escuela, güey, o sea, sí me cuesta un poco como, o sea, ¿cuál es ese nuevo especialista? No lo hay, yo no lo, o sea, pero debería haber alguien que se especialice en tener trazabilidad de todo, ¿no? De dónde viene el dato cuantitativo, de dónde viene el análisis de redes, de dónde viene el análisis de territorio, o sea, eso es un gran campo de acción para alguien que se dedique a los datos. Perfecto. En ese mismo sentido, Tobías, estamos ganando con la generación Z, pero estamos perdiendo boomers en territorio. Entonces, celebramos como si estuviera bien ganar en redes sociales, pero dejamos de lado el territorio. Error fatal. Me parece que es un error fatal. Es también, bueno, cuando tuve la primera entrevista ahí con el equipo de Andrés, me preguntaron cuál yo consideraba que había sido uno de mis errores en las campañas que había participado. Y resalté esto mismo que estamos diciendo. A veces hay un sobregiro de pensar, no, es lo digital, la gente ya no está en la política tradicional, la gente ya no quiere actos
de cierre de campaña, lo cual es cierto, puede ser cierto también, pero hay que identificar dónde uno está parado y con qué actor está jugando. No se puede universalizar recetas. Ese es un gran error. Y eso justamente fue un costo caro que pagué en una de las campañas que me tocó participar, a una concejalía aquí en Argentina, de desdeñar la territorialidad, ¿sí? Tanto de la presencia gráfica, porque no, la gente se va a quejar de los afiches, de la cara, la gente no quiere más esto. Pero también hay una saturación digital, ¿no? Que también genera un efecto adverso. Entonces hay que saber compensar. Hay, leía una pregunta de un manual que decía, bueno, ¿qué es mejor? ¿Una campaña en la que se mueven 1 millón de personas en la calle movilizadas o una campaña que tiene 1 millón de retweets? Me parece que la pregunta está errada, porque la mejor campaña es la que puede hacer que convivan estos dos espacios de la política, ¿no? Que se nutran, que generen una sinergia mutuamente, ¿sí? Que lo digital derrame en la conversación del terreno y que el terreno sea terreno fértil justamente para crear contenido, para propagar, para movilizar digitalmente, para, bueno, todas las cosas que la digitalidad nos permite. Yo creo que hay una falsa dicotomía. De todas maneras, creo que el arma más fuerte, no sé si lo dijo Andrés también recién, sigue siendo el saludo. Las herramientas viejas también siguen, lo viejo funciona, dice el Eternauta, ¿no es cierto? Lo viejo sigue funcionando. Simplemente hay que encontrarle el contexto, volver a hacerla funcionar. Hay que volver a darle marcha a estas herramientas. Hay que volver a darle un ajuste de motor porque me parece que sentarse, compartir rituales, qué cosa es lo que siempre se suele decir en torno al storytelling, ¿no? Porque el cerebro, el ser humano en la antigüedad se sentaba frente al fuego y como no tenía un registro escrito, contaba historias o cantaba. ¿Alguien puede decir que los jingles políticos no funcionan aún? O que el storytelling, el story becoming, o cualquier fase en la que estemos hoy en día de la consultoría política y de la manera de narrar haya dejado de funcionar. Que el saludo, el texto más viejo de consultoría política dice, lo que tenés que hacer es que todo el mundo sepa tu nombre y saludarlo a todos, en la antigua Roma. Eso sigue funcionando perfectamente, pero si a eso también le damos replicadores digitales, podemos contar esas historias, susurrarle al oído a las personas de la manera que le gustan que le cuenten las historias, ¿sí? Me parece que ahí está la inteligencia también que debe tener el consultor, la inteligencia y las herramientas. Pero bueno, eso es lo que yo opino. Exacto, no solo son las herramientas, porque si no las sabes utilizar, seguimos en lo mismo. Vamos a perder campañas precisamente por ese tipo de errores. En ese caso, Andrés, no competimos con un mensaje, competimos con más de 30, 40, 50 mensajes diarios o por minuto, decías tú, nuestra atención es de 3 segundos. ¿Cómo lo bajamos a territorio? ¿Cómo dejamos también esa parte digital para bajarla a territorio? Yo igual, yo pienso en esto, digo, no quiero ser reiterativa, pero yo pienso igual que Tobías, ¿no? O sea, las herramientas territoriales, los medios, las redes, todavía tienen, o sea, siguen teniendo esa utilidad. O sea, l- yo creo que hemos mejorado, o más bien, no, lo voy a replantear. Voy a agarrar lo que dijo Tobías y de ahí voy a sacar una idea nueva. No voy a repetir la de Tobías. Yo creo que territorio, digital, medios todavía sirven, todavía funcionan y es importante saber utilizar cada una de las herramientas, ¿no? No se comunica lo mismo en TikTok que en Instagram. Inclusive, ayer justamente estaba dando una capacitación a un grupo de Facu y les decía que no vale lo mismo un seguidor en TikTok, por ejemplo, que un seguidor en Instagram, ¿no? Bueno, en fin, entonces, esa parte. Ahora, lo que yo quiero llevar la pregunta es para otro lado. El exceso también de herramientas, de plataformas, de inteligencia artificial, inclusive voy a decir algo contraintuitivo, el exceso de profesionalismo, pasamos de falta de profesionalismo a exceso está produciendo candidatos súper, mega impostados. O sea,
Yo pues veo cosas y veo spots en un estudio. Veo un chatbot respondiendo la cuenta de un político. Veo inteligencia artificial por todos lados como que la gente es pendeja y no se da cuenta, ¿no? Entonces estamos perdiendo el contacto humano. O sea, no sé, creo que hoy en comunicación política cada vez es un dogma y que hay poquitos dogmas, menos es más. Más natural es mejor que perfecto. Más natural es mejor que sobreproducido. Entonces, las herramientas siguen siendo la misma, pero creo que en cambio abusamos. Estamos abusando. Estamos sobreproduciendo. Estamos tratando de hacer ver a la gente perfecta cuando lo que la gente quiere ver es alguien real. Entonces hoy en día, literal, un video hecho en mi sala tiene más poder, más alcance que uno hecho en un estudio de grabación. Eso es lo que quería aportar a lo que había mencionado Tobías previamente. Perfecto. Y en este caso, Tobías, ¿hasta qué punto es ético empaquetar a un mal candidato? Decía Andrés, sí, vemos candidatos impostados, vemos ya esa personalidad, vaya, ya no es espontánea, ya no es natural, ya es algo muy trabajado. ¿Qué pasa con eso? ¿Hasta dónde decimos que es un mal o buen candidato? Bien. Voy a ir por la palabra empaquetado, ¿no? Que viene del mercado, de los productos. Le voy a contar, me gusta contarlo a través de ejemplos. Acá en Argentina hace poco, no sé si ustedes conocen lo que es un alfajor, ¿sí? Es una de las comidas, una golosina, un dulce que se come mucho en Argentina, que es como bizcochuelo, un dulce, bizcochuelo, dulce. Y hace poco salió uno nuevo que era de churro. Es decir, un sabor extraño que no tiene nada que ver con la lógica del alfajor. Y todo el mundo en digital, los influencers haciendo el unboxing y probándolo. Todo el mundo. Yo estoy seguro que esa marca vendió un montón solamente porque la gente fue convocada a probar ese sabor extraño. Todos, del primero al último, dijeron que era detestable ese alfajor. Que nunca más iban a volver a probarlo. Todos. No tenía ningún sentido. Era de baja. Era llamativo el nombre, pero era de baja calidad, no era sabroso, no estaba bien llevada a cabo la idea. Me parece que ahí hay algo interesantísimo que también que se aplica a la política, ¿no? Líder, equipo, marca y producto. En esa escala. Líder, equipo, marca y producto. Si el producto es malo, aunque le pongamos el empate, el empaque que querramos, si huele a podrido, nadie va a volver a consumirlo. Y pensémoslo en los consumos que tenemos, porque al final también a veces la política suele ser un tipo de consumo también, y suele ser un tipo de mercado, hasta los conceptos que usamos son prestados, ¿no es cierto? Se van transversalizando. Entonces, me parece que, bueno, a veces nos toca trabajar con políticos que no tienen mucha pasta, que no son tan buenos, y hay que hacer un buen trabajo para mejorarlo, ese producto, ¿no? Pero también el trabajo del consultor es en liderazgo, equipo, generar marcas que absorban los golpes. Para eso sirve la marca personal, para absorber los golpes que a veces el producto no puede, ¿no? Eh, no está bueno vender pescado podrido, desde ya, pero nadie te lo va a volver a comprar. Y al fin y al cabo, la reputación que termina dañándose, a diferencia de los alfajores, de los dulces, en este territorio, es la reputación del consultor, muchas veces, ¿no? Entonces, a veces hay que decir no o hasta acá, o bueno, o ver justamente cuál es el caso, en este caso, de este cascarón vacío o este candidato que la verdad no rinde, puede haber un montón de opciones, pero en la especificidad de la consultoría política me parece que el costo de trabajar con este tipo es que después salga mal la cuestión y nos digan, es culpa de ustedes hicieron todo mal, y al final, bueno, quizás era mejor no tomar ese trabajo que intentar epicidades imposibles. Precisamente, dice Marisabel, pero mal candidato o un candidato mal asesorado. Ahí cómo lo trabajamos, Andrés, porque al final de cuentas, ustedes como consultores son los que están detrás de, los que van a hacer ese trabajo, los que van a
a presentar a un producto, en este caso, un candidato, una candidata? ¿Cómo trabajarlo de esta manera? O cómo no decir que es un mal candidato, pero porque estuvo mal asesorado. Yo no, como parte de, por lo menos de mi filosofía, yo no estoy obligado a trabajar con solo buenos candidatos o buenos productos, o como le quieran llamar. Si fuera así, no tendríamos trabajo ninguno, porque todos hemos trabajado con candidatos horribles. Lo que nosotros utilizamos es técnicas para poder mejorar a ese personaje, ¿no? Primero hay técnicas éticas y hay técnicas pues que no son éticas. Pero voy a hablar, primero voy a entrar en dos éticas, pues, ¿no? De cómo mejorar a un candidato malo. Primero sabes que pues, un candidato tiene defectos, a lo mejor no habla bien, a lo mejor tiene problemas que se pueden solucionar con un foniatra, no sé. Pero a nosotros lo que nos toca es ocultar los defectos y visibilizar ¿cómo se dice? Las fortalezas, ¿no? Entonces, evidentemente, si ese güey no sabe pronunciar la R, evidentemente no le voy a hacer que lea un discurso con puras R, ¿sabes? Entonces, lo que yo voy a hacer es tratar de ocultar sus errores, minimizarlos, buscar la manera de que se maximice sus fortalezas. Eso es lo primero, ¿no? Porque todos de alguna forma tienen falencias. Ahora, ¿qué estaría haciendo mal yo? Falsificar al candidato. ¿A qué me refiero? O sea, si es un güey ratero, ladrón, que sabes que, pues, que tuvo por ahí, por ejemplo, ¿no? Si tuvo por ahí algún tema de acoso sexual y tú lo ves en el día a día y lo ves que la mirada lasciva y todo eso y tratas de ocultar deliberadamente su pasado, que tú sabes porque a nosotros nos toca leer contextos, nos toca leer todo el tiempo a la gente, o sea, de hecho eso produce, voy a hacer un paréntesis, que los que nos dediquemos a esta profesión, y ojo a todos, Pam, Héctor, que están viendo muy atentos esta charla, nos da lo que se llama el burnout empático. O sea, el exceso de lectura nos lleva también a leer a nuestra pareja, a nuestros hijos, y muchas veces esas lecturas generan fricciones en la familia. Cierro paréntesis. Entonces, si yo deliberadamente intento falsificarle a la opinión pública a un güey que sé que es un tipo que tiene un tema ahí de acoso sexual con su equipo, bueno, pues sí, también yo soy un imbécil por aceptar ese tipo de clientes, pero nuestra máxima es agarrar ese producto o agarrar ese personaje y tratar de irlo afinando. Ahora, no es algo que se produce de la noche a la mañana, también estamos tratando con personas que tienen un alto concepto de su propio ego y que no reconocen sus falencias y que más tienen algo que se llama el síndrome de Dunning-Kruger, que es maximizan lo que conocen, saben sus fortalezas y sus virtudes, las sobredimensionan. Por eso por eso mucho político, mucho buen político no logra estar en las líneas, en las ligas mayores. Y muchos malos políticos, o sea, que tienen temas ahí, los ves hablando con muchísima propiedad. Se llama el síndrome de Dunning-Kruger. Entonces, claro, nos toca tratar con eso. ¿Cómo le dices a un güey que toda la mañana la han pasado vitoreando de que cuando entra a un lugar todo el mundo se le pone firme? ¿Y cómo le dices que está de la verga? O sea, claro, tienes que saber también manipular las situaciones, tienes que saber a veces acompañar, a veces reafirmar. Ayer yo estaba hablando con un equipo, con un grupo de jóvenes y les decía, güey, no todo es talento, no todo es aprender a desarrollar mensaje, no todo es saber el concepto de la caja del mensaje, que el framing, que la teoría de la concha de tu madre. No, también es saber leer el entorno, el contexto, las relaciones de poder, cómo manipular para que pues de alguna manera lo que tú estás diseñando como estrategia se haga, porque muchas veces se interpone el ego, la familia, la moza, la esposa. O sea, yo les puedo contar el caso alguna vez de que literal no tuvimos campaña porque el candidato se enamoró de su secretaria
que era una rubia despampanante de 8 metros, y esos güeyes me decía a mí el guardaespaldas que se la pasaban cogiendo en el carro a la mitad del bosque. Ese güey nunca fue un acto. O sea, ¿cómo manejas eso? ¿Quién te prepara para eso? ¿Sabes lo que tuvimos que hacer? Les cuento. Tuvimos que hacer una bandera falsa, un ataque bandera falsa. Lo empezamos a putear en páginas que nosotros tenemos el control, llenos de bots, llenos de mensajes nuestros. Obviamente nunca lo difundimos y sacando fotos del güey, así, pues obviamente hicimos todo un entramado para que el güey le baje tantito. No es que le bajó por completo, valía, ya estaba metidote, pues no de cabeza hasta el fondo. ¿Quién te prepara para ese tipo de situaciones? Si solo te has dedicado a aprender la teoría de la, no sé, de alguna mierda que enseñan en ciencias políticas. ¿Sabes? O sea, te toca también aprender a equilibrar esa parte que sabes versus cómo demonio le quitas la moza al candidato cuando está súper enamorado. Gracias. Eso es todo. Estaban los politólogos enojados con Andrés Elías después de esta sesión, pero bueno, precisamente en ese sentido, ¿cómo construimos, Tobías, una narrativa coherente cuando tenemos una realidad tan fragmentada en este 2026? Bueno, qué difícil contestar después de las bombas que tira Andrés. Son difíciles seguir adelante cuando dice muchas verdades, dice muchas verdades. Eh, ¿Cómo construir narrativas en esta realidad fragmentada? La verdad que estamos jodidos porque se está yendo para los polos. Este tema de los algoritmos está tirando hacia los polos cada vez más, ¿no es cierto? Si bien los seres humanos tenemos una cosa incontrolable, bestial, interna, que quiere ir siempre un poco más allá, ¿no? Eh, entonces, ahí tenemos algunas cosas para hacer. Siempre aferrarnos a los mensajes troncales, a los mensajes, a nuestras naves nodrizas, a las que hemos definido, a las que nos tiene que llevar al punto que hemos definido sobre nuestros objetivos. ¿Sí? Eh, Ahí no sé si me estás preguntando por las polarizaciones o Yo creo por las que segmentaciones. la pregunta va dirigida, por ejemplo, a que como hoy hay fragmentación en redes sociales y tiene 1000 redes y es Spotify y Netflix, si debes mantener todavía el mismo mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el mensaje único se mantiene, pero también no puedes hablar 47 cosas completamente diferentes, ¿no? O sea, tienes que mantener, como dice Tobías, tú ibas ahí, Tobías, ahí vas. El mensaje troncal, exacto, el eje. Agarras el eje, pero lo que haces es, sí, o sea, te toca hablar con emos, te toca hablar con esos güeyes que se creen lobos, ¿cómo se llaman? Los Terian. Te toca hablar con gente que se cree árbol, que se creen tazas, o sea, de alguna manera, claro, tienes que identificar, obviamente son segmentos literal pequeños, no te van a hacer ganar una elección, pero sí identificar segmentos lo suficientemente homogéneos, grandes, a los cuales hablarles en sus palabras, en sus términos, en sus canales. Hoy en día puedes pautar prácticamente en todo, en todo, en todo. O sea, no, yo pagué 1000 pesos, $50 en VIX para ver el maldito mundial sin anuncios. Y cada vez que mi hijo, el menor, me agarra el control, tiene 1 año o 5 meses, o sea que a cada rato agarra el control y cambia, me tengo que comer los malditos mismos comerciales de VIX que me hicieron pagar $50 por un partido. O sea, hoy puedes anunciar prácticamente en todo. Lo que no puedes es agarrar el mensaje y mencionárselo de 47 formas completamente distintas. Como decía Tobías, el mensaje central lo vas fragmentando. Hace tiempo se puso de moda a lo que se llama el transmedia. Es decir, agarras el mismo mensaje y lo vas llevando a las diferentes plataformas como televisión, radio, prensa. Básicamente estamos en esa era. Llevas el mensaje y hoy, por ejemplo, cuando salió La Casa de Gucci en cine, lo que hizo la cantante, ¿cómo se llama la protagonista? Bueno, la protagonista es que hizo un video en vertical para TikTok, un cine minuto para cine,
un video en sus historias para Instagram. O sea, básicamente es lo mismo, lo que no puede es repetir 47 mensajes distintos. Creo que por ahí va, Tobias. Por ahí va la pregunta. Sí, sí. Sumo una cosa, Andrés, también de algo que tú manejas muy bien, que es también el desafío es darle coherencia en este contexto frente a cuando muere muy rápido el contenido, ¿no? Y en esta multiplicidad de plataformas, como dice Andrés, que está Spotify, plataformas de streaming, todas las cosas, que es el contenido seriado. El contenido seriado es una gran palanca para generar memorabilidad en este contexto, que es uno de los grandes desafíos que tiene este contenido transmedia político, ¿no es cierto? Porque si no, podemos mantener también el mensaje troncal, nuestra nave nodriza, que esté yendo por el camino, pero decir algo de mi día a ciertas personas, decirle algo de mi día a ciertas personas está bien, pero también el mensaje seriado, es decir, generar series al estilo Netflix, al estilo programas de televisión, películas, Star Wars, como lo querramos ver. Eso permite una estabilización, una flotabilidad del mensaje y también le da previsibilidad a la audiencia, que es algo muy valioso en este tiempo, que además asegura la repetición, que eso también es otro de los grandes desafíos que tenemos en este mundo moderno, posmoderno, ¿no? De la digitalidad, más allá del territorio. Me parece que es algo también a destacar y es algo que, bueno, que seguramente más de uno, ustedes ya habrá visto, habrá escuchado, pero me parece que es un aporte valioso. Exactamente. Y ahí precisamente Andrés dio un punto clave. Hay otro segmento más de la población, decíamos los Terian, o otros grupos minoritarios, que al final de cuentas están dentro de la sociedad. Pero ¿qué pasa con los que se identifican con un animal? Bueno, tú dirías, los animales no votan, pero de todas maneras, entonces, ¿cómo llegas o no llegas o cómo actúas precisamente construyendo esa narrativa coherente, ¿no? De acuerdo a lo que a lo que se está impactando en los mensajes. Por eso aquí también nos dice un alumno, ¿cómo sobrevivir a la desinformación y a la polarización tóxica con elementos de engaño, sin conocimiento, pero que se creen dueños de la razón? Nos pregunta él. En ese caso, Andrés, ¿cómo manejamos también la desinformación todavía? Ya no solamente son fake news, ahora son deep fakes, ahora vienen otros conceptos, vienen otras teorías, vienen otros elementos que también se integran precisamente a cómo llegamos al votante. Fíjate que estaba en un conversatorio de este tema y me corrigieron en pleno conversatorio. Qué vergüenza. Pues que ahora resulta que ya no se le dice fake news, se le llama desinformación. Digo eso nomás para contexto de todos. No vaya a ser como yo que, como me tocó a mí, perdón, que me pasó la vergüenza del siglo. Un periodista me dijo, no, ya no le puedes decir fake news. Ya saben los periodistas que se creen los dueños morales. No, mentira, es broma. Pues yo creo que esa parte no ha cambiado, eso se sigue manteniendo desde la COF y la teoría del encuadre de Kahneman, o sea, agarras el centro de la discusión y la mueves siempre. Eso pasa en las relaciones, pasa en la vida, en las campañas políticas, en todos lados, o sea, no es algo eso es algo que se mantiene, ¿no? No se ha creado como una técnica nueva. Es decir, cuando sufres un ataque, tienes tres opciones. Lo ignoras, contraatacas o lo desplazas. Yo soy de la idea siempre de desplazar. Es decir, porque la COF lo dice y lo dice o sea, hay hasta un libro de eso, no pienses en un elefante. Y luego la COF tiene una escuela grandísima de gente que se dedicó al tema de los encuadres, marco mental, etcétera. O sea, hay mucha evidencia empírica de esto. Ya, con eso les digo todo. Que cuando tú reafirmas lo que dice tu rival, aunque sea negándolo, la gente se queda con la asociación. Nixon en el 76 me parece que fue, dijo, yo no soy bueno con el inglés, pero dijo algo así como I'm not a crook. O sea, yo no soy un corrupto. La gente pensó, Nixon, corrupto, porque así es el cerebro es minimalista, pesa el 20%, perdón, pesa el 2% de nuestro cuerpo, consume el 20% de nuestra energía. Entonces básicamente es un asesino serial de eficiencia. Entonces, como no quiere pensar, desarrolló los sesgos cognitivos. Entonces, el cerebro piensa en asociaciones rápidas, ¿no?
Entonces, cuando escuchas a alguien diciendo o reafirmando el encuadre del rival, básicamente el cerebro se queda con, dijo que no era corrupto o que no era un pedófilo. Hay una famosa historia de Lyndon Johnson, me parece que fue vieja de la política norteamericana, que el tipo dice, yo le voy a poner mi sazón, ¿no? O sea, el tipo dice, quiero que digan que ese güey lo hacía con cerdos. Y los asesores le decían, no, es que no podemos decir eso, señor Lyndon B. Johnson. No, es que no me importa que si lo hace o no. Lo quiero escuchar desmentirlo. Es cuando eso fue Lyndon B. Johnson. No, no fue ni Lyndon B. Johnson. Fue, creo que más. Fue un presidente de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo, uno de estos así de los años 40 y pico. Entonces, imagínate cuántos años tiene esa técnica de tratar de que tu adversario se encuadre en lo que tú, en la trampa que tú le pones. Se sigue manteniendo igual. Lo que yo busco cuando te ataco y cuando te chingo es que tú salgas a desmentirlo o que tú lleves tu campaña a contraflujo, o sea, es decir, distinta a lo que vienes haciendo, no proponiendo, sino respondiéndome a mí. Claro, porque te saco el mensaje. Pues sí, eso no ha variado, no hay como una respuesta nueva, la inteligencia artificial todavía no lo ha dañado, como dañó los malditos copies. Todos los copies de inteligencia artificial son una basura. Quiero que lo sepan en este espacio. Gracias. Adiós. Todos iguales. Ahí cuando uno hace bench en las redes, pero bueno. Esa es otra historia. En ese caso, Tobías, precisamente esta tecnología, tú decías al inicio, nos ayuda, pero también hay que saber utilizarla de una manera correcta. No podemos dejar de utilizar cosas que se aplicaban en otros años porque ya no sirva, simplemente es porque no se sabe aplicar adecuadamente. Y en ese sentido, ¿qué pasa con los consultores, Tobías? ¿Qué pasa cuando un consultor pierde? ¿Cómo se ve hoy en día? Se ve como un ganador porque participó, porque luchó, porque supo superar las crisis, o cómo lo ven. Depende cómo lo encuadremos. Esa sería la respuesta. Eh, Mira, acá hay una respuesta que a mí me gusta un montón, que dice: el problema no es perder, sino es la cara de boludo que te queda. ¿Sí? Esa es una respuesta de la política tradicional que se usa acá, que, bueno, perder es parte del juego, es una democracia. La consultoría está íntimamente relacionada a la democracia, y la democracia depende en qué estamos disputando, pero gana uno y pierden un montón, en general, ¿no? Entonces es como parte del juego que tenemos que aprender a jugar, tenemos que jugar para tener las mayores posibilidades de ganar, justamente. Pero bueno, también un poco el trabajo de la consultoría es tomar las reputaciones, tomar las marcas, a veces de personas que no están en condiciones de ganar, y hacer planteos para dar las vueltas, para dejarlos como ganadores y que vayan a la próxima elección y a ganar. Entonces, también tenemos que tener la objetividad con uno mismo, de reconocer que se puede hacer con uno mismo también eso, decir, bueno, también había un gobernador acá en la provincia en la que yo estoy que decía: se gana, a veces se gana y a veces se aprende. ¿Sí? A veces cuando son trivialidades, pero cuando ganamos no aprendemos nada. O sea, yo soy un campeón, soy el número uno, que si dice todo bien, ¿cómo no voy a ganar si soy un fenómeno? Si soy el mejor, ¿cómo no voy a ganar? Y cuando perdemos somos los peores. Bueno, que sirva ese insight de autocrítica. Pero también ahí hay una pregunta más filosófica por ahí, que me permito, es ¿cuándo realmente pierde el consultor? Más allá de que perder te deja cara de boludo. Pero perdemos cuando perdemos en las urnas, o cuando nuestros proyectos fracasan, de una manera. El proyecto que nosotros tenemos está fracasando. En la política también puede ser igual. Se puede perder en las urnas, se puede perder, inclusive ganar. Y se puede ganar, inclusive perder. Son resultados posibles también, ¿no? Entonces, me parece que eso es mucho más grave, y esa es una pregunta también. ¿Qué hacemos cuando estamos perdidos, cuando nuestro proyecto no avanza, cuando estamos confundidos, cuando no estamos dando en la tecla en general? Se pueden perder elecciones, claramente se puede, y se han perdido y se perderán. De hecho, hace poco a mí me gustan mucho todo lo que es la política en Brasil, y escuchaba a Paulo Loyola, que es un consultor, que decía que había disputado 60 elecciones en un año y solamente había ganado 8.
pero que sin embargo su reputación seguía muy alta. Se puede perder y se puede ganar, porque se puede valorar el proceso también. Eso está, después está el codeo, el floreo de soy el mejor, no soy el mejor, la competencia de los que te pisan la cabeza y se ponen arriba tuyo. Pero yo soy de los que cree en los procesos, porque nadie más que vos cuando te vas a dormir, si después puedes conciliar el sueño, que a veces cuesta y mucho, sabe todo lo que te esforzaste para llegar a los lugares, todo lo que te costó a ir a esa reunión con ese político que se pasó la mañana diciendo que es el número uno. eh, y que a veces pudiste corregir un poquito ese comportamiento y pudiste elevar un par de cosas. Me parece que ahí hay algo digno. Y la otra pregunta es de quién es la responsabilidad cuando se pierde también. ¿Hay una posibilidad de generalizar eso? Ahí está, también está el análisis cuando se pierden las urnas. ¿Hay un 50 y un 50? Y si el político tomó al 100% lo que vos le dijiste y hizo y se prestó y no fue un sopenco y realmente fue una persona que confió y se derrotó, salimos derrotados. También, como los deportes, la política del otro juega, ¿no? Y muchas veces nos enfrentamos contra adversarios súper fuertes, súper poderosos, con un montón de recursos, con un montón de años de acumulación de recursos, de capitales, de posicionamiento, con capitales políticos, capitales de lazos sociales. Muchas veces hay que admitir que hasta nuestra mejor intención, nuestra mejor estrategia puede llegar a no ganar. Pero siempre hay que garantizar, por ética también, que estamos dando lo máximo en cada cosa que hacemos, en cada desde el pequeño trabajo que hacemos todos los días, hay que intentar hacerlo de la mejor manera. Esa es para mí es la garantía, el fideicomiso que nos garantiza que la reputación va a seguir alta, a pesar de que si al llegar al día de los resultados no son los esperados, lo que nosotros trabajamos, bueno, hay que hacer así la camiseta y que salga mucha transpiración. Un breve espacio que tuvimos el día de hoy con ustedes, Tobías. Andrés, ya nada más para finalizar, sabemos que el tiempo, pues bueno, no es radio, no es tele, pero también es corto y se va muy rápido. Y nada más en ese sentido, Andrés, ¿cómo se ve el consultor hoy en día? ¿Cómo se percibe? Tú decías algo hace rato, los egos de los candidatos o de las candidatas, pero también hay egos en los consultores. Sí, claro, pero empezando por la pregunta anterior, de por sí pensar que un consultor gana o pierde una elección me parece una estupidez de un tamaño gigantesco, porque pues hay muchos factores que tú no controlas, la economía, o sea, ni la pierdes tú ni la ganas tú, güey, o sea, sí, obviamente la tienes que adjudicar, nadie vende pan frío, ¿no? Como le dicen, no sé. Claro, te dices gané 100.000, lo que tú quieras, no sé, pero... Esa es una. Dos, y esto va a ser una autocrítica cabrona para, digo, creo que todos aquí nos dedicamos de alguna manera a eso. De verdad, gente, están abusando cabrón de la inteligencia artificial, pero mal, mal, mal. Asquerosamente, me repugna, me vomito. Yo prohibí de verdad la inteligencia artificial en mi empresa. No sé si hay alguien de aquí de Facu, espero que haya aquí para que lo reafirme. Lo único que la permito es solo como insumo, nada más. No quiero ver un maldito copy perfecto, cerrado, terminado en apóstrofe, como se llaman esas reglas anacrónicas de la gramática que usa la maldita inteligencia artificial. Quiero ver algo real, que la coma, sáltate la coma, por lo menos algo intencional, por favor. Odio los malditos copies de ChatGPT. Ok, empecemos por ahí. Te acepto que me entregues una presentación hecha por ChatGPT o Claude o lo que tú quieras. Yo soy súper fan y defensor de la inteligencia artificial. No me malinterpreten. Y tengo Cloud, Gemini, Perplexity, Grok 5 puntos, todas. Lo que no admito es que el resultado final sea la inteligencia artificial. Les voy a decir una razón. La inteligencia artificial te presenta verdades con apariencia ejecutiva. Claro, como te pone estas frases perfectas, cerradotas, lindas, etcétera, güey, te la crees. Vas donde el cliente y la cagas, pues. No tienes contexto, no tienes... Una inteligencia artificial no tiene la capacidad de leer la política real. No tiene la capacidad. No hay forma, es que no hay forma, de verdad, no hay forma. Entonces, yo he hecho varias escuelas donde estoy encontrando talento y me vomito del abuso de inteligencia artificial.
La otra vez me encontré con una empresa proveedora de un cliente. Ya saben, vendían la última Coca-Cola del desierto, no puedo decir el nombre, obviamente no, pero no es ninguno de ustedes amigos que me están viendo, es alguien extraño. Una mierda de inteligencia artificial. Yo le dije al cliente, güey, la voy a revisar, esto es inteligencia artificial. Y sabes, o sea, todo ininteligible, o sea, no había forma de entender. Yo de por sí digamos que algo he leído, ¿no? O sea, son 13 libros, algo sé, no podía entender el maldito resumen. Claro, porque la inteligencia artificial te lo redacta de una forma que tú dices, "Ustedes creo que hoy, si eres un consultor de ChatGPT, si yo fuera cliente, no te pagaría. O sea, ¿para qué? Para que me resuma, para que me hagas 20 copies distintos, para que me resumas un documento. Entonces creo que va a haber una devaluación del consultor, obviamente, pero también, como decía un gran amigo hace muchísimo tiempo, la consultoría es sabia, siempre se purga a sí mismo, porque como un espacio cerrado, pues, o sea, pues vas con tu verdad inmutable, donde el cliente y ve que no tienes nada de contexto, claro, porque te dedicaste a leer el resumen de Cloud, ChatGPT o lo que sea, y no te tomaste el tiempo de por lo menos revisar algo tú, vas a quedar mal. Entonces, como es una profesión chiquita, te vas a excluir muy rápido. Y esa es mi reflexión. O sea, no abusemos de la inteligencia artificial. A lo mejor sí, si no tienes diseñador bueno, que te la diseñe, pero no puedes entregarla sin curarla. No puedes entregarla así como salió, toma, ya está. Cúrala, edítala, quítala esas frases al final que redondean toda la oración. No sé, no sé, de verdad me he vuelto no un enemigo, ojo, porque es una buena herramienta de investigación, de punto de partida, de análisis, para encontrar matices, para encontrar patrones, para resumir un documento. Por ejemplo, ayer me mandaron el Código de la Democracia de Ecuador, estoy participando en una o dos campañas allá y agarré y boom, me la resumió. ¿Qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Y listo, está perfecto. Y lo mandé así, tal cual. Eso es una cosa, pero de ahí agarrar y pedirle a la inteligencia artificial que te genere un diagnóstico, una auditoría, una lectura política, una estrategia, hey, estamos jodidos si vamos a seguir así. ¿Quién en este contexto va a sobresalir? El que tenga pensamiento, que sigue siendo el pensamiento crítico la respuesta de todo, definitivamente. Gracias. Adiós, nos vemos. Buena noche. Ah, sí, chao. Bueno, la reflexión final de Andrés Elías. Ahora tú, Tobías, que nos compartas tu mensaje final. Yo creo que ya lo que nos comentó Andrés, pues fue bastante específico y bastante puntual, pero también queremos escucharte a ti antes de concluir esta masterclass. Nada, simplemente agradecerles, agradecerle a Andrés, agradecerle a ustedes y leer, 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 leer personas, leer territorios, leer situaciones eh, y nada más que eso. Y el tirar la moneda al cielo y que caiga de nuestro lado siempre. Perfecto, agradecerles a todos ustedes. Recuerden, si quieren asistir a la Cumbre Mundial de Comunicación Política en México para el mes de noviembre, Canvas tiene su acceso y además se llevan de manera gratuita como beneficio un curso de que, bueno, va a ser un laboratorio, ¿eh? Un laboratorio de inteligencia política. Así es que escríbanme por interno, igual aquí les dejo, si no tienen el número, aquí se los pongo en el chat para que puedan mandarnos mensajes, para que tengan más información. ¿Cuáles son las fechas y en qué ciudad? Es en Ciudad de México, 24, 25 y 26 de noviembre de este año. Aquí cierra la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Les agradecemos muchísimo de parte del equipo de Canvas, de nuestra directora Gladys Pérez por habernos acompañado en esta noche. Y de igual forma tenemos más beneficios para los que están en el grupo de la Masterclass. También tenemos unos beneficios exclusivos para todos ustedes. Muchísimas gracias, que tengan una excelente noche. Jane Arenas, coordinadora de Canvas, les agradece de parte de todo el equipo. Hasta luego.